Vamos con otro tema también que ha sido parte de el acontecer noticioso y tiene que ver con la salud, principalmente con lo que tiene que ver con el proceso de vacunación. Recordemos que ayer se anunció un nuevo grupo que entra a lo que va a ser este proceso de inoculación con la dosis bivalente. Vamos a conocer más al respecto, también el contexto de la pandemia. Para eso ya estamos en contacto con el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Subsecretario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo le va? Gracias a usted, Nicolás, un gusto saludarlo. Igualmente. A ver, subsecretario, primero, quizás lo más específico, ¿por qué se suma este nuevo grupo, aquellos de 80 años o más, a lo que es esta vacuna ya anualizada contra el SARS-CoV-2? Bueno, tú bien lo dices, estamos en este proceso de vacunación anual contra el COVID-19 con esta nueva vacuna que es una vacuna bivalente. ¿Qué significa? Significa que incorpora a la variante Omicron, que es la variante que está circulando de manera más importante durante todo este año, y además el virus original de Wuhan, ¿no? Del año 2020. Este proceso de vacunación anual va a incorporar a distintos grupos de riesgo que anunciamos, digamos, cuando este proceso se inició, y que progresivamente iba a incorporar a los distintos grupos, ¿no? Iniciamos ya hace algunas semanas con el personal sanitario y con las personas que tienen algún tipo de inmunosupresión, por ejemplo, personas con cáncer, personas que tienen un trasplante, entre otras enfermedades que confieren una mayor vulnerabilidad por su sistema inmunológico. Y a contar del día de mañana vamos a ir progresivamente incorporando a los grupos que son de riesgo por su edad, ¿no? Entonces comenzamos desde mañana con las personas de más de 80 años y al respecto vale la pena recordar que más del 50% de las personas que han fallecido por COVID-19 este año son personas de más de 80 años, ¿no? Y que 8 de cada 10 personas que han fallecido de COVID durante este año son personas de más de 70 años, ¿no? Por lo tanto, la edad es uno de los factores de riesgo más importantes que nos hace más vulnerables a una enfermedad grave por COVID-19 y esa es la razón por la cual estamos anticipándonos a nuevas olas con una vacunación preventiva antes que eso ocurra en los grupos de más riesgo y eso a contar de mañana incorpora entonces a todas las personas de 80 años y más y progresivamente iremos bajando en los grupos de edad hasta llegar a los mayores de 60 años. Claro, hasta los mayores de 60 años, ¿esta progresividad sería un tema de semanas, de meses? ¿Cómo se está planteando? Obviamente a la espera de que haya una confirmación por parte del Ministerio para incorporar esos grupos al calendario de vacunación. Está confirmado que todas las personas mayores de 60 años van a ser incorporados, son grupos de riesgo que así ha definido nuestro Consejo Asesor de Estrategias de Inmunización y Vacunas, y que iremos llamando progresivamente, como ha sido la tónica hasta ahora en todos los llamados de vacunación, en las cuales el calendario irá actualizándose, ¿no? Nosotros esperamos durante lo que queda del año ir incorporando a los grupos de riesgo de tal manera de que podamos llegar a las próximas olas de la manera más protegida posible. Ahora, esto igualmente no descarta de que se lleve a la población en general, ¿no? Estamos hablando de una vacuna que ya está en el nivel de anualizada, haciendo un parangón o símil, si estoy en lo incorrecto, por favor, corríjame, subsecretario, a lo que sucede actualmente con otras vacunas como por ejemplo la influenza, ¿no? Pero de todas maneras se comienza con los grupos que más requieren esta protección contra la variante Omicron y la variante original, por eso es bivalente la dosis. Exactamente, y es muy buena la analogía que tú haces con respecto a la vacuna influenza. Efectivamente es una campaña de vacunación que todos los años invitamos con énfasis en los grupos de riesgo, ¿no? Y los grupos de riesgo en términos del COVID-19 que han sido definidos hasta ahora por parte de nuestro Consejo Asesor de Estrategia de Vacunación e Inmunizaciones son todas las personas que son personal sanitario, que ya están incorporadas al llamado, las personas inmunosuprimidas, las personas mayores de 60 años, donde estamos comenzando con los mayores de 80 a contar de mañana, y además todas las personas que tienen alguna enfermedad crónica, independiente de su edad, ¿no? Por lo tanto, progresivamente vamos incorporando todos esos grupos, lo que significa que, por ejemplo, una persona que tiene 40 años, pero tiene diabetes o tiene obesidad que le confiere más riesgo, también van a ser llamadas a esta vacunación en la medida en que vamos avanzando en los distintos grupos, ¿no?
Por lo tanto, esa es la forma en que vamos a ir avanzando para que efectivamente todos los grupos que tienen un mayor riesgo de una enfermedad grave puedan tener el máximo nivel de protección posible. Quiero aprovechar de recordar también que si bien es un número reducido, todavía nos quedan personas que no han completado sus 4 vacunas, que son parte del esquema inicial, ¿no? En eso quería detenerme un segundo, subsecretario, que creo que también es relevante con respecto al esquema de refuerzo, como se denomina, pero también al esquema primario. Entiendo que el esquema primario está bastante bien abordado, hay un porcentaje bien bajo de que no ha llegado a este esquema, pero sí con lo que fue la segunda dosis de refuerzo, ¿cómo estamos en ese punto? Y también el llamado que usted hace para seguir con este proceso de vacunación de lo que es el refuerzo, entendiendo que para la bivalente que estamos comentando y que fue el anuncio el día de ayer, hay 3 grupos, los 80 o más, inmunosuprimidos y el personal de salud, evidentemente. Exactamente. Sí, yo creo que vale la pena recordar que las personas que no son grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, una persona de 35 o 45 años que no tiene enfermedades crónicas, ¿no? Esa es una persona que por las 4 dosis, que son parte de nuestras 2 dosis de esquema primario más 2 dosis de refuerzo, esas personas lo que muestran todos nuestros estudios disponibles es que tienen un alto nivel de protección, ¿no? Por lo tanto, lo que esperamos es que todas las personas puedan llegar a tener sus 2 dosis de refuerzo al día, ¿no? Por lo tanto, esa es una campaña que sigue, ¿no? Por lo tanto, las personas que por cualquier razón no se han puesto su esquema primario, o sea, sus 2 dosis iniciales, o que les falta alguna de sus dosis de refuerzo, todavía pueden concurrir a todos los puntos de vacunación del país donde hay dosis disponibles para poder completar su esquema, ¿no? Y eso convive al mismo tiempo en el cual a los grupos de riesgo estamos llamando a su vacuna anual, que es lo que nosotros esperamos que vamos a seguir haciendo año a año, muy similar a lo que hacemos con la vacunación de influenza. Por lo tanto, hoy día estamos en una situación epidemiológica distinta, ¿no? Este año en particular no hemos tenido grandes olas en términos de casos graves, ¿no? Muy distinto a lo que pasó el año 2021, por ejemplo, ¿no? Y eso ha sido gracias a que tenemos el grueso, o sea, estamos hablando más del 80% de la población adulta que ya tiene sus 2 dosis de refuerzo al día, ¿no? Por lo tanto, el mantenernos con altos niveles de protección, con énfasis en los grupos más vulnerables, ¿no? Que es lo que estamos haciendo con la vacuna bivalente, y manteniendo además alto nivel de protección con las 2 dosis de refuerzo en los otros grupos, es lo que nos va a permitir poder seguir teniendo una situación epidemiológica controlada, pese a que seguimos en pandemia aún. Claro, seguimos en pandemia aún y se nota también en los datos, en las cifras, y más que en el dato diario, en lo que ha sido la tendencia. Hemos visto, subsecretario, que los nuevos casos bordean entre los 5.000, más de 6.000, dependiendo del día, evidentemente, y también lo que ocurre con respecto a la tasa de positividad, sobre el 12%, 14%. La pandemia se mantiene, obviamente, con una situación de restricciones totalmente distinta. Por ejemplo, la eliminación de esta obligatoriedad a usar la mascarilla en distintos espacios, con excepción, por ejemplo, de los centros de salud. Ahora, desde algunos expertos se ha hablado de quizás la necesidad de volver a echar un pie atrás en términos de obligar, por ejemplo, el transporte público a usar la mascarilla. ¿Qué opina el Ministerio de Salud al respecto, o cuál es la evaluación que se está haciendo sobre eso? Sí. Bueno, nosotros lo decíamos también hace ya varias semanas atrás, y es que la pandemia primero no ha acabado, ¿no? Eso significa que vamos a seguir teniendo olas epidémicas en el tiempo, pero es muy importante, y eso es lo que nosotros estamos también monitoreando continuamente, es que esto no tenga un correlato en incremento de las personas que llegan a hospitalizarse, en la utilización de UCI, o sea, presión sobre el sistema hospitalario, ni de los casos más graves, ¿no? Y lo que hemos visto durante todo este año es que si bien hemos tenido olas muy intensas, ¿no? Por ejemplo, en invierno tuvimos un incremento importante de casos, eso no vino de la mano de un incremento muy importante de las hospitalizaciones por COVID-19. De hecho, este invierno, particularmente, por ejemplo, en junio, un mes como central de la campaña de invierno, tuvimos un 95% menos de pacientes hospitalizados en UCI por COVID-19 en comparación al año anterior, ¿no? Pese a que tuvimos un número mucho más elevado de casos, ¿no? O sea, el año pasado no llegamos a momentos como sí ocurrió este año, en la cual tuvimos 15.000 casos o incluso más, ¿no? Durante un día. Por lo tanto, estamos en un momento epidemiológico distinto, ¿no? Donde mirar los casos o mirar la positividad, la verdad es que no nos habla de la severidad de
el ciclo epidémico y por ende nosotros lo que estamos monitoreando con mucha claridad es la situación del sistema hospitalario y eso es lo que vamos a estar mirando también para la toma de decisiones, como también la posibilidad de aparición de nuevas variantes de preocupación que eventualmente cambien la dinámica epidémica que hasta este momento, durante todo este año, se ha mantenido dominada por Omicron, que nos permite estar en este momento en el cual nos encontramos. Ahora, pero para tenerlo súper claro, subsecretario, hasta el minuto lo que es clave en toda la estrategia de manejo de la pandemia, que es la situación de la red asistencial, esta se mantiene estable en términos de que no es manejable con respecto a otras olas que hemos vivido, especialmente las de 2020, las primeras, ¿no? Es una situación completamente distinta. O sea, para ponerlo en perspectiva, ¿no? Ya decía, un 95% menos de casos que llegaron a la UCI durante este invierno en comparación al anterior. La ocupación de todas las camas críticas del país por COVID-19 se ha encontrado en torno al 5, al 7% de todas las camas, ¿no? Que es muy distinto a lo que tuvimos el año anterior. Llegamos a un momento en que estuvimos casi un 70% de ocupación de las camas UCI por COVID-19, ¿no? Por lo tanto, ese era un momento en que efectivamente requeríamos muchas restricciones, incluso cuarentenas, ¿no? Porque era una situación muy crítica que ponía en riesgo el que pudiéramos dar atención a toda la población también por otras enfermedades, ¿no? Por lo tanto, es bien claro que nos encontramos en un momento distinto a la pandemia, ¿no? Pero sobre esto yo también quiero ser muy claro, ¿no? Tenemos que ser muy humildes al respecto de esto, porque la pandemia nos ha demostrado en muchas ocasiones que cambia de manera dinámica, de que hay aspectos que a veces son impredecibles y por lo tanto nosotros como Ministerio de Salud, como Autoridad Sanitaria, estamos monitoreando continuamente la situación y todas las herramientas de respuesta siguen estando disponibles. Claro. Y en caso que haya una situación de más riesgo, evidentemente se reevaluarán las medidas sanitarias, pero por lo menos en el momento actual no parece ser necesario ninguna modificación importante en términos de las medidas epidemiológicas que estamos tomando, poniendo énfasis, ¿no?, en lo que hablábamos al inicio de esta entrevista. La importancia, sobre todo, que los grupos más vulnerables tengan su vacunación al día con su vacuna bivalente y por eso estamos poniendo ese énfasis anticipándonos, ¿no?, a lo que pueden ser próximas olas en las cuales nos tiene que encontrar muy protegidos. Y sabe que es una buena noticia y el dato, digamos, de que en términos de la pandemia de COVID-19 se mantenga estable lo que es la atención en la red asistencial. Se lo planteo así porque de hecho hay otras preocupaciones de la contingencia que están en esta red asistencial. Por lo menos hemos tenido información de los virus respiratorios, de otros virus respiratorios, especialmente en unidades pediátricas que, a diferencia de años anteriores, todavía no nos dejan. O sea, estamos cerca de noviembre y, por ejemplo, ver a niños y niñas, adolescentes con algún tipo de dolencia o enfermedad respiratoria muy característica del invierno sorprende, pero es bueno en términos de que la pandemia se mantiene estable, así que la red asistencial se presiona con otros puntos, ¿no? Correcto, y además de lo que tú mencionas, está todas las atenciones desplazadas y pendientes que nos dejó la pandemia, ¿no? O sea, hoy día nuestro sistema hospitalario, nuestra atención primaria está abocado a darle atención a miles de personas que vieron desplazados durante casi 2 años y medio su acceso al sistema de salud, ¿no? De ahí hay cánceres, hay enfermedades graves, ¿no?, donde nosotros como gobierno estamos poniendo mucho énfasis para resolver la lista de espera, ¿no? Quiero también muy brevemente referirme a lo que tú mencionabas de las urgencias pediátricas y la verdad esto es algo que también varios pediatras han salido a hablar, ¿no? Y la verdad es que algo esperable después de más de 2 años en la cual los niños, niñas y adolescentes no estuvieron expuestos a los virus respiratorios habituales, ¿no? Por lo tanto hay como una deuda inmunológica por la exposición que se genera a los virus habituales, como el metaneumovirus. Digamos que va buscando normalizarse, ¿no? ¿Podríamos entenderlo así? Exactamente, en la medida que estas nuevas cohortes, estas nuevas generaciones de niños más pequeños que no tuvieron ninguna exposición durante más de 2 años a estos virus estacionales, ellos van a ir desarrollando una respuesta inmunológica que nos va a permitir que también ellos sean más resistentes, digamos, a posibles infecciones en el futuro. Sí. Pero poniendo énfasis, yo creo, en algunas cosas importantes, ¿no? La vacunación influenza, que en los grupos de más pequeños es relevante, porque la influenza sí es una enfermedad que puede generar enfermedad grave en los más pequeños, y nosotros hemos puesto un gran énfasis también en la campaña de invierno en alcanzar buenos niveles de cobertura en estos grupos. Por lo tanto, aprovecho también de recordarle a los padres
que los niños y niñas, ¿no?, se benefician mucho de las inmunizaciones, no solo del COVID-19, sino también de la influenza, ¿no?, que son vacunas anual que están disponibles para niños y niñas y que hace que tengan enfermedades más leves, menos riesgo de hospitalización y que permite también de que la escolarización se mantenga sin mayores interrupciones, ¿no?, que es algo que tenemos que poner en el centro como prioridad para que estén lo más protegidos posibles también nuestros niños y niñas. Subsecretario Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud Pública, como siempre agradecerle que nos acompañe y poder aclarar también las dudas con respecto a esta pandemia que sigue y los otros elementos que están dentro de la situación sanitaria en Chile. Gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes también y como tú bien dices, seguimos en pandemia, por lo tanto nos seguimos cuidando. Sí, un abrazo. de todas maneras, buen día, gracias.